Por ejemplo, a mí me sale 0,02, creo. Entonces ¿Ya? ahí yo tenía la idea de al valor aproximado ir sumándole un 0,01 hasta que me dé un valor igual o menor, hasta que me dé un valor igual, porque ahí se para el algoritmo, por así decirlo, ¿no es cierto? Pero Claro, lo tengo, que pasa es que, perdón, Homero, lo que pasa es que ahí mejor, en ese ejercicio y en el siguiente, este, tienen que aproximarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí no se les está dando la técnica de aproximación en ningún momento, pero que sí se les dice, tienen que considerar el redondeo con dos cifras. Entonces, la técnica que tú me estás diciendo es una posible alternativa para que tu valor verdadero pueda ir cambiando. sí, porque como dice menor o igual a 5, entonces el primer valor que saco ya es menor que 5, pero entonces debo seguir haciendo hasta que pueda, ¿no es cierto? Hasta que la restricción me permita. Claro, no, pero verás que por ejemplo, en el primer caso, mejor, vamos a suponer que ya tienes tu valor verdadero, ¿cierto? Y dices, a ver, voy y redondeo este valor verdadero que está aquí. Lo hago con dos cifras, ¿sí? Ya hay una variación, ¿verdad? Y hay una aproximación, ya se te genera un valor aproximado. Ese valor aproximado lo restas del valor verdadero para sacar el error absoluto, ¿verdad? Luego haces el error relativo y luego haces el porcentual. ¿Y en cuánto se te queda el porcentual, Homero, en la primera iteración? Me queda con un 0,015 más o menos. ¿Por ciento? Ajá. Déjame ver la prueba de escritorio que hice. Si te das cuenta, Homero, si es que te salió ese valor, ya solo tú tienes ese valor, regresas y haces la condición, ¿no? Es menor o igual que 0,05. Si es menor, ¿sí? Ya sale Homero y hace una sola iteración. Y no importa que haga solo uno. Ah, ya, eso tenía la duda, porque como decía menor igual, yo pensé que debía seguir haciendo hasta que me permita. Entonces, si ya No, primero me sale correcto, ya con ese trabajo. claro, lo que dice es que el error porcentual puede ser igual que les dice, ¿verdad? Entonces, tú calculas el error, tienes tu error porcentual y comparas. ¿Es menor o igual que 0,05? Si es que sí, tú ya que haces, simplemente imprimes resultados o lo que tengas que hacer. Y si es que no, ahí sí regresas, Homero, a repetir el proceso. Pero aquí ya les dije ya cómo hacer incluso. Pero en este Ya, profe. caso ya hace solo una iteración. Profe. Dime, Luis. Sí, yo tengo la misma pregunta, pero a mí en mi caso en la prueba de escritorio ya me salió mayor a 0,05. Me salió Pero 0,09. en la primera iteración. Sí, Ya, entonces, con... ahí en ese caso, por ejemplo, te toca qué hacer, mijo, volver a hacer una segunda iteración, ¿no es cierto? ¿Hasta qué cosa? Hasta que el error se reduzca al valor que les estoy pidiendo. Entonces, en la segunda iteración, ¿qué vas a hacer, mijo? Tomas tu error, ojo, el error que queda, ¿no? El error aproximado. Vamos a suponer que voy a poder ingresar un valor, el 25,66. Vamos a suponer como valor verdadero para hacerle muy rápido. El 25,66, perdón, 66,38. ¿Sí? ¿Cuál sería el valor aproximado de el primer valor aproximado?
Luis. El valor aproximado en cuántas cifras decimales. Eh, con todo lo que te estoy diciendo, con todas las condiciones que hemos puesto, ya tienes, vamos a suponer que te quedó el valor verdadero, te quedó de 25.6638. Ese valor lo aproximas, ¿sí? La primera vez que aproximas, tienes que redondearlo con dos cifras. Por lo tanto, ese valor te va a quedar mejor como 25.67, ¿verdad? Sí, profe. Ya. A ese valor, tú ya le calculas los errores y comparas y vamos a suponer que el error es mayor que 0.05, como es de tu caso. Entonces, ¿qué haces? Tienes que regresar mejor el proceso para que se realice una segunda iteración, es decir, una segunda aproximación. Pero ¿sobre qué valor trabajas? Sobre el 25.67. A ese valor tienes que volver a aproximar. Pero, ojo, si te fijas, ya te quedaste solo con dos cifras. Y si sigues aplicando la misma técnica, no vas a tener con qué seguir aproximando. Entonces ahí ingresa lo que decía Homero, que ustedes en la segunda iteración pueden hacer que el valor verdadero se sume 1, por ejemplo, o se sume un valor de 0.01. En la Profe, segunda eso iteración, eso le hacemos, eso de aumentarle le hacemos al valor verdadero. al valor, al valor aproximado, mejor. Ah, ya, al valor aproximado, sí, sí. Es que dijo Exacto, al verdadero. 25.67 que te quedó de la primera iteración, ese es tu valor aproximado. Ese sería tu último valor. Perdón. Y a Pero, ese, profe, y a yo ese sí le valor, hice eso. Yo sí le hice eso aumentándole, pero me seguía saliendo el error, o sea, ya, es que mayor verás, a ahí 0,7. tienes que buscar la técnica. Por ejemplo, tú le sumaste tal vez, ¿verdad? Sí, pero Ya, ojo, tú tienes que buscar una técnica que haga que tu error vaya bajando. Es decir, no, entonces ahí quiere decir que sumando no va a bajar el error. Entonces, ¿qué deberías hacer? Restar, ¿no es cierto? Podrías hacer una operación matemática de, de multiplicación, de división, de sacar la raíz cuadrada, se me ocurre. O sea, puedes hacer mejor cualquier operación matemática que te permita. ahí restando me salió, pero ya haciendo 4 veces eso. Eso no importa las veces que tengas que hacer, perdón. Ah, ya, profe, muchas gracias. Ay, perdón, chicos. No sé si quedó claro, perdón, chicos. Entonces, es por eso que tú te das cuenta, por ejemplo, ahí, Luis, que haces 4 iteraciones mejor. 4 veces repites el proceso. Eso se conoce como proceso iterativo porque has repetido varias veces. Entonces, obviamente, te tocó hacer la prueba de escritorio porque estamos haciendo de forma manual y no, y no estamos programando. Entonces, por eso les pido que hagan, como que para entrar ya a programación, les pido que hagan que ese diagrama de flujo lo transformen en algoritmo. Y a las siguientes clases lo transformamos en lenguaje de programación. Y lo que ustedes se demoran actualmente en hacer, en ejecutar el diagrama de flujo, en hacer la prueba de escritorio y todo eso, si quieres han de demorar unos 5 minutos, chicos, mínimo, ¿verdad? En hacer el diagrama, en ejecutar la prueba de escritorio, si quieren unos 10, 15 minutos. Si ustedes programan
o lo convierten en código de programación, ejecutan y eso va a ejecutar las interacciones que tenga que hacerlo en milésimas de segundo. Entonces, por eso es que allí entra la ventaja de los métodos de programación. Pero como llevaron ejercicios súper facilitos, no creo que tengan mayor problema, ¿verdad? ¿Alguna otra inquietud, chicos? Profe, en la parte de proceso ya del diagrama de flujo, debemos de poner igual como nos sale en Excel la parte del igual, redondear el valor aproximado y a cuántas cifras decimales queremos. ¿En qué parte me dijiste mejor? En la parte de proceso del diagrama de flujo. No, en el proceso eso lo hagan en la operación matemática nomás. No asuman que están en Excel, sino asuman que es un proceso matemático manual. Entonces solamente las operaciones nada más, no hace falta que pongan el igual. Por ejemplo, para el redondeo, ahí sí pueden poner igual, ponen, por ejemplo, asignan en la variable, ¿no es cierto? Y ponen es igual, redondear, el valor que quieren redondear y coma 2. Ese sí tiene un formato similar al que utilizan en Excel. El absoluto igual, ¿no es cierto, profesor? Pero sin el igual, exacto. El igual, o sea, que se entienda que el igual, si ustedes le ponen el igual y toda la fórmula sin una asignación de variable, se entiende como que estuvieran escribiendo en Excel. Pero si ponen en la variable A igual a redondear el número X, ahí sí, sí vale, porque estás asignando a una variable. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Pablo, buenos días, buenas tardes. Yo tenía una pregunta en la redacción del algoritmo. En la parte cuando ya debemos, ya debemos, como quien dice, enunciar por ejemplo, a la estructura for o a la estructura if. Está bien, o sea, está bien redactado si se pone, por ejemplo, utilizar la estructura for si el error porcentual es menor que 7. No, bueno, menor a un valor. O sea, En está bien. el algoritmo te refieres, mija. Sí, en la redacción. O sea, para ya pasar el De proceso. diagrama. Ajá, sí, ese es el algoritmo. Ya, gracias. Verá, puedes hacer lo siguiente. Puedes poner como tú mencionas, o puedes poner, no te olvides que el for, cómo se interpreta, mija, como, en algoritmos se interpretaría como sí y refiriéndome a la variable i, ¿no? Si i es igual a 1, perdón, si i es igual, si i es igual a 1, perdón, es menor o igual a n, entonces incremente el valor de i en 1. Elenita, si i Sí, es Pau. menor o igual que n, entonces incremente el valor de i en 1. ¿Sí? Y de ahí, entonces, ¿a qué paso debería ir? Al paso, se me ocurre al paso siguiente, ¿no? Cuando tú realices ya los procesos que están debajo del for, cuando te toca para regresar, vamos a suponer que esa línea de código era la línea 3, sí, la línea que estabas escribiendo. Entonces, para regresar, tú le pones ir al paso, ahí le pones una condición, ¿no? Que vaya al paso 3.
Y en el paso 3, ¿qué va a preguntar? Nuevamente, ¿y es menor o igual que n? Entonces, si es que sí, entonces incremente. Y va a volver a ejecutar. ¿Entendiste? Es que estaba utilizando la estructura for. Por eso, Entonces, lo que es que la palabra entonces, eh, hace como en algoritmos, ¿no? No en programación. En algoritmos significa entonces haga, entonces ponga. ya, pa, Sí, ya entendí. Sí. pero puedes ponerle así o puedes ponerle con tus palabras, haciéndole entender de que vaya a una estructura. Gracias, Paul. ¿Alguna otra inquietud, chicos? Profe, ¿y el Kahoot del día de hoy queda para mañana o ya no va a haber Kahoot? No, para mañana queda mejor. Como tenemos 3 horas, entonces para mañana queda mejor. Esa es pura teoría, ¿no es cierto? Sí, aunque ya le estaba viendo al Kahoot de las vulnerabilidades del Kahoot, y ya me estoy arrepintiendo de utilizar ese Kahoot. Pero igual va mañana la parte teórica también. Estaba viendo las vulnerabilidades. Wilson, Profe, dime, mijo. o sea, en el primer problema que nos da usted, no teníamos que hacer bueno, solo teníamos que hacer una visita a la estructura Ford, porque, o sea, tenemos los mismos datos, o sea, y no nos dice que aumentemos ni en el valor aproximado, así como en la otra clase anterior. Ahí parece que Wilson, no sé si recién se conectó, mijo, o no Sí, profe, escuchó. recién me conecté. Entonces, ya sí se les indicó eso, mijo, que eso es un proceso adicional que ustedes deben hacer, mijo. Cualquier operación matemática que les permita variar, pero que les permita generar un error que vaya disminuyendo, obviamente, ¿no? Entonces sí deben hacerlo mejor, pero eso es ya parte de su desarrollo. ¿Me escuchaste, Wilson? Sí, profe, sí, sí, ya entendí entonces. Ujú. Sí, mejor, entonces sí lo debes dar. Entonces ahí sí tendríamos esas linecitas que van a regresar al proceso para seguir Claro, ejecutando eso hasta llegar sí, al hasta 0, que llegue, hasta el 5%. exacto, hasta que se cumpla la condición del 5% o del 0.05. Ya, profe. Y entonces en el segundo ejercicio nos inventamos 3 datos donde que van a ser la variable para las 3 variables que van a ser el valor verdadero, ¿verdad? Primero Y ingresa uno, ¿no es cierto? Ingresas un valor, ya. hacen la aproximación con ese valor, hacen similar, ¿no? Solo que aquí les estoy pidiendo es que controlen que ingrese 3 datos, si no estoy mal. Entonces, ingresa el primer dato y hacen el proceso, ¿no? De aproximación y de comparación del error también. Entonces, cuando ya se cumpla todo en el primer dato, ¿qué tienen que hacer? Controlar a ver si ya cumplió la condición de los 3 datos. Es decir, que ahí, ustedes se fijan, van a utilizar un nuevo contador para que controle los 3 datos que debe estar leyendo. Entonces, si es que vamos a suponer, mi contador se va a llamar N, que va a contar el número de datos que ingresó. Entonces, cuando termine todo de hacer, controlo, digo, a ver, N es mayor que 3, puedo decir.
o puedo decir es n menor que 3, como ustedes quieran. La condición siempre va a variar dependiendo de su punto de vista. Pero si n no es mayor que 3, entonces, ¿qué tiene que hacer Wilson? Tiene que regresar y tiene que leer un nuevo dato. O sea, le estás obligando a que cumpla, ¿no? Entonces, ingresa el segundo dato y vuelve a hacer el mismo proceso, ¿no? De cálculo, como es esto de el error y todo, y de aproximaciones. Ojo, verán que ese es un proceso que ya conversamos. Termina de hacer ese proceso y vuelve a comparar si el contador n es superior a 3. Como todavía no es superior a 3 porque recién van 2, vuelve a repetir y lee el tercer dato. ¿Sí? Lee el tercer dato y vuelve a ejecutar el mismo proceso, ¿no? El de aproximación, el de cálculo de errores y todo ese proceso. ¿Tu contador en cuánto está ya, mijo? El contador n. Mi contador n ya estaría en 3 datos, en 3 valores. Por lo tanto, ese valor, sí, dependiendo de la comparación que ustedes le pongan, pregunto, ¿ese valor es menor que 3? Ya no es menor que 3, ¿sí? Ya es igual a 3. Por lo tanto, ya están los 3 datos que yo necesitaba, ¿sí? Por lo tanto, allí, ¿qué deberías hacer, mejor? Simplemente salir y finalizar el programa, porque ya cumpliste con las condiciones que te pedía, que lea 3 datos y que a cada uno de esos tú le calcules el error. Me parece que ahí deberías de imprimir valores, porque me parece que te pedí ahí que imprimas valores. Sí, Wilson, no sé si está claro. Entonces, ¿a qué se refiere esto de controlar que lea los 3 datos? Sí, allí ustedes pueden utilizar un for, pueden utilizar la combinación del for con el if. Si quieren pueden utilizar un if primero, luego el for. Ya depende de cómo ustedes lo vayan estructurando. Cada uno siempre tiene tiene una visión diferente, mis chicos. Así que difícilmente van a existir como 30 y pico diagramas de flujo igualitos. Profe, no sé si le puedo compartir la pantalla solo para ver si acaso está bien mi proceso. No, por interno, Wilson. Ya, profe. Es que sí tengo algo igual como dice usted, profe. Ya, mijo, haz la prueba de escritorio. Por eso te pedía que hagas la prueba de escritorio y eso te va a ayudar a Sí, verificar, pero no ya puedo, tengo mijo. la prueba de escritorio y también sí, esa sí me salió también. Ya, entonces sí, estoy segura que estás yendo en el camino correcto, Wilson. Pero no puedo hacer eso porque sería incentivar a los pobres compañeros a que se desconcentren y se desmotiven de lo que ellos están haciendo. ¿Más preguntas, chicos? Ingeniero, buenas tardes. Yo tengo una duda. Nayeli, me parece que es. Sí, ingeniera. Pero en el primer ejercicio, en el momento de hacer el algoritmo y poder hacer la prueba de escritorio, el proceso como tal, me doy en cuenta que existe, usted me dice que aplique 2 cifras decimales, pero redondeando, ¿verdad? Sí, mijo. Ya, entonces al momento que yo quiero redondear mis cantidades, o sea, el valor aproximado y los demás errores, me sale como 0,0. Bueno, especialmente los errores, me sale 0,0. Y
No tengo cómo redondearle porque el número que le sigue es un 4. No sé qué le podría hacer ahí. Sale, mija, 0,0. 0,0047. Ya, verás. Bueno, no sé cómo estarán las operaciones matemáticas, pero si fuera ese caso, mija, vamos a suponer solo en la primera interacción, Nayeli. Si te ocurriera eso en la primera interacción y de ley tienes que cumplir lo que te digo, ¿no? Redondeé con 2 cifras. Si ocurre eso, ¿qué quiere decir? Que tu error se va a quedar en 0,0, ¿verdad? Nayeli. Sí, Sí. Entonces, si tú comparas ese valor, como ya has aplicado todo lo que se te pide, no importa cómo te quede, pero ya vas aplicando, sí, llegas a comparar ese error de 0, prácticamente te va a dar, un error, mija, de 0%. Entonces tú vienes, comparas y dices, a ver, este error es menor o igual que el 5% o que 0,05. ¿Cumple o no cumple la condición Nayeli? sí, es menor. Entonces simplemente sales y ya, y pones ahí, mija, en la prueba de escritorio, que tu error, y abajo puedes describir, ¿no? Que tu error se cumple con apenas una interacción, ¿sí? Se cumple del 0% debido a la técnica de aproximación que se aplica, ya que tus valores se están generando de esa forma. Respeta, mija, no importa que te salga así, síguele respetando la técnica que estoy pidiendo, porque allí se van a presentar ese tipo de errores. Entonces, cuando ustedes programen, mija, ahí se van a dar cuenta que el tamaño o el número de cifras decimales que ofrece el algoritmo se debe dejar, por ejemplo, con un formato largo, con un formato corto. En este momento yo le puse la limitación solo de 2 cifras decimales. Pero el programa, cuando ustedes programen, automáticamente el software les va a redondear, mija, con 5 cifras decimales. O sea, siempre va a trabajar con 5 cifras decimales. Pero este momento, como es un proceso didáctico, nada más de que aprendan a hacer el diagrama y que lo transformen al algoritmo, déjale tal como te salió, mija. Así sea con una sola interacción. Ah, ya, ingeniera, ya le entendí. Y otra cuestión Abajo no te olvides de explicar nada más. Ah, ya, muchísimas gracias. También sobre esa condición que, bueno, no sé si es condición, pues sí creo, esa de que nos pone 2 cifras decimales. Esa le puedo poner como una nota entre corchetes, desde unida al proceso de, a ver, ¿en cuál inicia? En el valor aproximado y termina en el valor porcentual, en el error porcentual, perdón. Le podría poner, es que yo había leído que la llave funciona como una nota. No, a ver, dependiendo de dónde estés utilizando la llave, mija. La llave, como está ahí en el enunciado del ejercicio, la llave es un proceso, encierra un proceso matemático. Entonces, ahí lo que se está refiriendo a la llave es que a todo, ojo, verán que dice redondear con 2 cifras, se refiere solo a la parte de la generación de la parte decimal. Si se fijaron eso. La llave está después de la coma, ¿verdad? ¿Se fijaron en eso? Sí, en general. Me está hablando sobre el valor verdadero, pero no le estoy hablando sobre eso yo. Entonces, ¿sobre cuál me? Sobre una llave en el diagrama de flujo. Ah, ya. Entonces ves que estamos hablando en aspectos diferentes. En el proceso matemático, sí, resuelves todo el bloque. Y en diagrama de flujos, sí le puedes utilizar, mija, pero Como nota. como una nota.
Y en el algoritmo, ¿cómo iría esa nota? Como un proceso más al final de todos los procesos. Iría, ya digamos, el último fue, el 7 fue el error aproximado, porcentual, perdón. Y el 8 sería redondear todos los resultados con 2 cifras significativas. Perdón, Eh, decimal. Decimales, pero ojo ahí, Nayeli, que, bueno, en el algoritmo sí podría ser, pero no te olvides, mija, que, por ejemplo, eh, resuelves, haces el primer cálculo, hablando del primer ejercicio, prácticamente tienes un solo valor verdadero. Y a partir de ese primer valor verdadero es que se está haciendo aproximaciones, ¿no es cierto? Entonces, al final tienes un solo valor que tú vas a imprimir y vas a indicar cuál es el error porcentual. En el segundo ejercicio, si te fijas, son 3 valores que deben leer. Por lo tanto, allí, mija, tú tienes que almacenar el resultado del primer valor leído en una variable. El resultado del segundo valor aproximado, asimismo, en una variable. Y el resultado del tercer valor ingresado también en una variable. Porque vectores todavía no están utilizando. A menos que estén utilizando vectores, ustedes tendrían un solo vector columna con 3 posiciones. Y ahí sí podrías decir, mija, lo que tú acabas de mencionar. Tome todo el vector resultados y aproxímeles a todas las posiciones que tenga allí con 2 cifras decimales. Solo ese pequeño detalle nomás hay que tomar en cuenta, Nayeli. Claro, le estaba hablando sobre el primer proceso. En el segundo todavía no sé cómo ponerle. Pero ya te fui por el segundo también. Y si no le pongo de esa manera, ¿sería como un proceso más o me equivoco? Simplemente sería un proceso más, mija. Pero al final de, por ejemplo, el error porcentual, porque ahí ya empieza la condición, ¿verdad? Claro. Pero a ver, no te olvides, mija, que si no estoy mal, tú me estás hablando del redondeo, ¿verdad? Sí, ese era en el primero, en el segundo es el truncamiento. Ajá. En el truncamiento es mucho más fácil todavía, porque ¿qué hace el truncamiento? Corta, ¿no? Sí, Más fácil todavía. Pero a pesar de que igual tienen que utilicen la función truncar para saber que están haciendo el truncamiento. ya, ingeniera. Y la última pregunta. Sí, hija. Ya. En el segundo proceso también nos da un condicionante que debe ser menor o igual a 0.003. 3. Ya. Y bueno, si cumple, sale, ¿verdad? Sale del ciclo ese y Ah, nos imprime las respuestas y se ajá. termina. Pero estoy algo confundida. No sé en dónde ponerle para la repetición o ingresarle 3 datos. Ya, ahí es donde, mija, por ejemplo, al inicio de ley tienes que leer el primer dato, ¿no es cierto? Sí, Sí, al inicio de ley debes ingresar el primer dato. Ok, vienes, ingresas el primer dato y ahí mismo ya puedes iniciar tu contador para que te ayude a controlar las 3 veces, ¿no? Entonces puedes ahí mismo en un proceso asignar un contador J, se me ocurre, que inicie en 1, porque ya leyó el primer dato, ¿sí? Vienes, mija, ¿cómo es esto? Ejecutas todos los procesos internos, ¿no es cierto? De la aproximación y del cálculo de error. Cuando ya termines de calcular, mija, o de controlar que el error aproximado de ese valor que leíste es menor que 3%, ¿no es cierto? Terminas de calcular eso, cuando ya se termine ese proceso, ¿sí? Cuando ya se cumple esa condición, sales, ¿no es cierto?
Cuando deje de cumplirse esa condición del error, sales y haces otra condición. ¿Sí? Y preguntas, mi contador J, que es el que controla el número de veces que estoy leyendo un dato, es menor que 3. ¿Por qué por 3? Porque yo pedí 3 datos, ¿no? Entonces, si en esa condición, Nayeli, te sale que no es menor que 3, ¿qué debes de hacer, mija? Tomas la línea de secuencia de flujo y regresas a dónde deberías regresar. Ahí antes, mija. Si te dice que no, que tu contador todavía no es menor que 3, ¿qué deberías hacer allí? Incrementar tu contador. Si te dice que no, no es, entonces, ok, vengo y pongo J es igual a J más 1. Es decir, que mi J pasó a 2 y le puedo poner la línea de secuencia, pero ¿hasta dónde iría mi línea de secuencia, Nayeli? ¿A dónde regresaría? De nuevo ingresar otro dato. Exacto. Entonces, ingresa el nuevo dato, ¿sí? Y lo que haces, mija, es enviarle que vuelva a hacer el proceso de, ¿cómo es esto? De lectura, ¿sí? Entonces, allí va a volver a calcular el error y la aproximación y todo. Y va a haber una tercera vez que vuelva a preguntar si tu J es menor o igual que 3. Si te dice que no, vas a volver a leer el dato y volver a ejecutar todo el proceso de aproximaciones. De tal manera que tu contador J, cuando ya sea igual a 3 o mayor que 3, ya va a salirme. No sé si allí ya tienes una imagen más clara de en qué momento controlar. Ya, ingeniera, sí. Muchísimas gracias. Ajá. Y Ahora, ese proceso también lo pueden hacer al inicio. Solo es cuestión de que ustedes hagan el control. Por ejemplo, pueden leer el dato, ¿no es cierto? Y le ponen una estructura for que controle qué cosa, que cuente hasta 3, de 1 en 1, ¿no es cierto? Y debajo de esa estructura for, ¿qué van a hacer? Todito el proceso de aproximaciones y de cálculo de errores. Pero cuando ¿y a dónde va a retornar? ¿No es cierto? Va a retornar al for. Entonces también pueden jugar con con ese tipo de cosas. Aquí lo importante, mis chicos, es que ustedes, primero no estoy pidiendo que dominen todavía todas las estructuras, pero que lo hagan simplemente en base al razonamiento que ustedes lo hacen. Dicen, a ver, si yo inicio leyendo un dato y, y ejecuto el proceso de aproximación, y ahora, ¿dónde le pongo esto? Cojo, borro manualmente y voy haciendo las pruebas de escritorio. Las pruebas de escritorio le van a ayudar a usted a decir, no, a ver, este proceso no va aquí, sino va más arriba, este proceso va más abajo, aquí puedo poner una condición, ¿sí? Vuelvo a insistir, ustedes pueden poner esa condición arriba, pueden controlar desde el inicio o pueden controlarlo abajo cuando ya termine de controlar, de calcular el error porcentual y pueden salir y controlar también abajo. Entonces, ahí no hay una camisa de fuerza que le diga controle arriba o controle, controle el inicio, controle el final. Aunque usted controle donde su programación se acople, no hay problema. Pero la cuestión es que usted juegue con ese diagrama de flujo y le vaya estructurando de tal manera que cuando haga la prueba de escritorio, se dé el flujo, ¿no? Se dé la secuencia de programas para resolver ese problema matemático.
Nayeli, no sé si quedó más clara la idea, mija. Sí, ingeniero, muchísimas gracias. Ya, mija. ¿Qué opina el resto de chicos? ¿Cómo les va a ustedes? Si no hay más preguntas, mis chicos, nos vemos el día de mañana. Por favor, garanticen que su internet funcione, ¿sí? No va a estar para nada complejo el examen, ¿sí? En lo que sí se va a controlar es los tiempos de respuesta que ustedes emitan y el envío de evidencias dentro del rango del tiempo que se les está dando. Se va a utilizar Excel, se va a utilizar Excel, se va a diagramar de forma manual. Entonces, prácticamente lo que ustedes están practicando, lo que sí tengan en consideración eso, mis chicos, que no haya ninguna interrupción en el momento de su examen. Y háganlo. Yo entiendo la virtualidad, sé muy bien cómo es, sé muy bien cómo es para ustedes y sé muy bien cómo es para nosotros, porque también tengo estudiantes aquí en la casa, entonces sé muy bien cómo es. Y lo que sí les sugiero es que tengan mucho cuidado con lo que hacen, que yo no vea y que no me entere, suficiente. Pero si detecto alguna vulnerabilidad o algún intento de copia, ahí es donde realmente el panorama cambia obviamente como docente ya no confiamos en ustedes como estudiantes y ahí el panorama podría cambiar. Pero de lo contrario, como en mi época de estudio nos decían los profesores, porque ya había unos profesores bien malditos, ellos sí eran bien malditos. Nos decían, si va a ser bueno, que sea bueno hasta para que copie, pero que no se den cuenta, mis chicos, los profesores. Entonces, con eso les estoy invitando a mis chicos a que tengan mucho cuidado de lo que hacen y al contrario, mejor hagan es con el fin de aprender. El hecho de que ustedes utilicen herramientas informáticas y cuando ya se gradúen, créanme que tienen una verdadera potencialidad para incorporarse a cualquier trabajo cuando tenemos habilidades extras, sí, a diferencia de otros profesionales. Lo que ustedes están aprendiendo es aprendiendo a desarrollar su pensamiento crítico, su pensamiento abstracto, sí, y es más, están aprendiendo a estructurar soluciones de forma organizada, con diagramas de flujo. Están utilizando o desarrollando habilidades en el uso de Excel, que en algunos colegios ya ni informática les daban, no sabían ni qué era. Entonces, esto les obliga a que ustedes se actualicen en el uso de herramientas informáticas. Entonces, la cuestión sería es que ustedes desarrollen todo esto, ustedes con la intención de aprender. Porque nosotros aquí, tras cámaras, no podemos controlar que copien o no, pero ya es la conciencia de ustedes de para qué vinieron a estudiar. Listo, mis guaguas. Ya, profe. Gracias. Gracias. Gracias, ingeniero. No se olviden que este deber me parece que está hasta el día miércoles.